Si Mike Tyson hubiera sido futbolista, probablemente sería Clarence Seedorf, una verdadera fuerza de la naturaleza. Un centrocampista completísimo, que combinaba a la perfección los dos factores más determinantes del fútbol, fuerza y calidad. Podía ser un muro en defensa, y a la vez un técnico media punta. Seedorf era espectacular, y con su fútbol, demostró que si le apodaron como el profesor, era por algo. Muchos decían que era el nuevo Ruud Gullit, pero él se encargó de ser simplemente Seedorf, el único jugador en conquistar la Champions con 3 equipos diferentes y eje central del Gran Milán de los años 2000. Relájate, porque disfrutaremos de Clarence Seedorf, la bestia del fútbol. Sale Di Biagio, cerca Christian Vieri, Thuram in anticipo, il pallone lì, Seedorf, Seedorf, 1-0! L'urlo di San Siro, la San Siro nerazzurra. Golazo, amici! Clarence Seedorf nació el 1 de abril de 1976 en Paramaribo, Surinam. A la edad de 3 años su familia emigró a Ámsterdam debido a que su padre encontró trabajo. Los primeros años fueron difíciles para el pequeño Clarence. Era muy tímido y fue gracias al fútbol que pudo comenzar a relacionarse con los niños del barrio. A la edad de 9 años ya era conocido como el niño que jugaba muy bien al fútbol, y esto hizo que su padre lo llevara a hacer unas pruebas con el Ajax. Debido a su fuerza física, quedaron impactados, y después de ese entreno, decidieron quedarse con él. En la escuela del Ajax lo formaron como jugador, sabían que era un diamante en bruto, y poco a poco le enseñaron los conceptos básicos del fútbol. Clarence era el chico prodigio de la cantera, y tan grande era el rumor, que incluso lo llevaron a un programa de televisión. Su buen rendimiento en la cantera hizo que en octubre del 92, y con tan solo 16 años, Van Gaal le hiciera debutar con el primer equipo, convirtiéndose así en el jugador más joven en la historia del Ajax. Esa temporada fue entrando poco a poco en el equipo, y ya en la del 93-94 se convirtió en uno más de la plantilla. En esa temporada ya fue importante, jugó 24 partidos y conquistó sus primeros títulos como profesional, la Copa y la Liga de los Países Bajos. Tras esas 2 primeras temporadas, Seedorf cumplió la mayoría de edad, y de la mano de eso vino su explosión como futbolista. La 94-95 fue bestial para el club, pero también para Seedorf. Esa temporada ya fue titular indiscutible. Van Gaal le cedió el control del medio del campo, y junto a su compatriota Edgar Davids, formó un centro del campo espectacular. Clarence se soltó dentro del campo, la afición lo quería, y debido a la confianza que tenía, comenzó a irse al ataque. Y aquí es donde descubrimos que no solo era fuerza, sino que también tenía calidad, regate, y por si fuera poco también marcaba goles. Junto a jugadores como Blind, Rijkaard y Patrick Kluivert, hicieron historia, ya que lograron 3 maravillosos títulos: la Supercopa, su segunda liga y la joya de la corona, la Liga de Campeones. Este último lo conquistaron tras derrotar al Milan en la gran final por 1-0, siendo este el clímax de una temporada de ensueño. Todo estaba pasando muy rápido. Seedorf soñaba con ganar alguna orejona, pero lo había cumplido con tan solo 19 años. Esto hizo que Clarence quisiera nuevos retos. Ya lo había ganado todo con el Ajax, así que le pidió al club salir ese mismo verano. Esto hizo que muchos clubes comenzaran a preguntar por él, pero finalmente fue la Sampdoria quien se llevó a la perla holandesa, y lo hizo, pagando casi 4 millones de euros. De esta forma y tras 3 temporadas con el Ajax, Seedorf llegaba a la mejor liga del momento. El club estaba haciendo grandes inversiones para pelear por el Scudetto, pero pese a contar con jugadores como Mihailovic, Karembeu y Mancini, no fue una buena temporada. Sí que es cierto que Seedorf jugó muy bien, físicamente era un portento y fue titular indiscutible, pero el equipo no funcionaba bien. Terminaron octavos en liga, y esto hizo que Seedorf se sintiera traicionado. Le dijo al club que él quería estar en un equipo ganador, así que pidió salir, y esto hizo que el Real Madrid pagara la friolera de 8,5 millones de euros para hacerse con él. De esta forma y tras una temporada con la Sampdoria, Seedorf fichaba por el Real Madrid, pero antes de eso, disputaría su primera competición con su país, la Eurocopa de Inglaterra. Clarence estaba muy contento de poder jugar con los mejores de su país, y llegó con mucha ilusión a aquel torneo. Allí fue titular indiscutible, pero para sorpresa de todos lo hizo como extremo. Pasaron como segundos de grupo por detrás de Inglaterra, y esto hizo que en cuartos se encontraran ante Francia. El partido terminó con empate a 0, ya desde el punto fatídico. Lo que ocurrió allí fue traumático para Seedorf,
ya que de los 10 penaltis que se lanzaron, él fue el único que lo falló, siendo este el penalti que eliminaba a su país. Tras esa decepción, Clarence pudo redimirse muy rápido. Iniciaba una nueva etapa con el Real Madrid, y eso le hacía mucha ilusión. Además llegaba por petición expresa de Fabio Capello, y desde el primer momento le dio la titularidad. Su primera temporada en el Bernabéu fue muy buena. Formó un gran centro del campo con Fernando Redondo, y esto hizo que conquistaran un doblete, la Supercopa y la Liga Española. Tras su primera temporada iniciaría la del 97-98, y en esta tocaría de nuevo el cielo europeo. Aquella temporada fue mágica, ya que conquistó su segunda Champions. Esta fue la que lograron tras vencer por 1-0 a la Juventus en la final, logrando la séptima Champions del club tras 32 años sin hacerlo. La alegría fue máxima. Seedorf ya tenía 2 orejonas, y esto lo convertía en el jugador más joven en hacerlo. Tras el triunfo, Seedorf disputaba su primer mundial con los Países Bajos, el de Francia. Pese a tener 22 años, llegaba como una estrella consagrada, y se convertía en uno de los favoritos de la afición. Allí hicieron un gran torneo, donde tras eliminar a Yugoslavia y a Argentina en cuartos, se plantaron en las semifinales. Allí se cruzaron con la Brasil de Ronaldo, y tras el empate a 1 en el partido, llegaron a los penaltis. Esta vez decidió no lanzar, pero tanto Cocu como De Boer fallaron el suyo. De esta forma Brasil se plantaba en la final del Mundial, y Seedorf se volvería a llevar otra desilusión. Tras la Copa del Mundo, Seedorf iniciaría su tercera temporada como blanco, campaña en la que tan solo conquistaron el Mundialito de Clubes. Tras esa pobre temporada, y en enero del 99, el club blanco necesitaba dinero. Sabían que Seedorf era el jugador más valorado en aquel momento, así que decidieron ponerlo a la venta. Marcelo Lippi se enteró de esto, y llamó a Clarence para que fichara por el Inter. Al holandés le gustaba la idea de jugar con Ronaldo Nazario, así que decidió aceptar la oferta de los Nerazzurri. De esta forma, y en diciembre del 99, Seedorf fichaba por el Inter a cambio de nada más y nada menos que 24 millones de euros. Su debut como Nerazzurri fue bueno. Lippi lo situó de media punta por detrás de Ronaldo y Vieri, pero pese a eso, no lograron conquistar ningún título. Ya en verano del 2000 disputaría su segunda Eurocopa con los Países Bajos, pero allí ocurrió lo mismo de siempre. Buen juego y muchas ganas, pero en semis caían en penaltis, esta vez ante Italia. Tras la Eurocopa, Seedorf iniciaría su segunda campaña con el Inter. La afición tenía muchas esperanzas depositadas en este equipo plagado de estrellas, pero lamentablemente no lograron encajar. Los jugadores no rendían bien, Tardelli no dio con la tecla, esto hizo que no lograran ningún título. Pero no solo eso, ya que en Liga terminaron en quinta posición. La siguiente temporada no sería mejor. Héctor Cooper tampoco supo hacer encajar a tanta estrella, así que volvieron a quedarse en blanco. Seedorf no estaba a gusto, no rendía bien, así que tras esas 2 temporadas y media pidió salir. El club necesitaba sacar dinero como fuera, así que decidió hacer caja con él. Carlo Ancelotti lo tenía entre ceja y ceja, así que el Milan decidió pagar casi 23 millones de euros para hacerse con Seedorf. De esta forma, y en verano del 2002, Clarence se unía al club rival del Inter, y allí iniciaría su mejor etapa como futbolista. Junto a Gattuso y Andrea Pirlo formó un centro del campo de ensueño. Con los rossoneri permaneció 10 temporadas, campañas en las que fue titular indiscutible. Ofrecía músculo y calidad, ayudaba a Gattuso en defensa y a Pirlo en ataque. Era muy completo. Y es que no solo eso, ya que dicen que Seedorf fue la clave para que el Milan de los años 2000 fuera de los mejores de la historia. Allí conquistó una Copa de Italia, 2 Supercopas y 2 Scudettos, pero sin lugar a dudas lo más destacado de su paso por Milán fueron las 2 Champions que conquistó. La primera en el año de su debut, tras derrotar en penaltis a la Juventus en la gran final, y la segunda, en 2007, donde derrotaron al Liverpool con un doblete de Inzaghi. Y lo mejor no fue eso, ya que en ambas finales fue titular y clave para conquistar los 2 títulos. Estos 2 trofeos hicieron que Seedorf se convirtiera en el primer jugador de la historia en conquistar la Champions con 3 clubes diferentes, y este hito lo convirtió en leyenda del fútbol. Ya en verano del 2012, y tras 10 títulos con el club, Seedorf decidió poner punto y final a su etapa en San Siro. Ya tenía 36 años, físicamente ya no podía aportarle lo mismo que antes al club, y como el club necesitaba un relevo generacional, tanto él como Nesta y Gattuso decidieron abandonar el club esta temporada, siendo estos 3 los últimos futbolistas que quedaban de aquella generación dorada. De esta forma, y tras esas 10 temporadas doradas en Milán, Seedorf decidió fichar con Botafogo con la carta de libertad. Desde pequeño había querido vivir una temporada en Brasil, así que decidió jugar allí. Con Botafogo volvería a ser titular,
Demostró que pese a su edad, físicamente continuaba siendo un toro y ayudó al equipo a conquistar 3 trofeos. En Brasil estuvo 2 temporadas, donde tras jugar 58 partidos, en verano del 2013 y ya con 38 años, decidió poner punto final a su carrera como futbolista. Esta ha sido la brillante trayectoria de Clarence Seedorf, una fuerza de la naturaleza con facilidad para ganar títulos. Un jugador muy completo y un excelente compañero. Siempre buscaba el bien para su equipo, incluso renunció a jugar 2 mundiales con su país para que jugaran los más jóvenes. Detalles como estos convirtieron al profesor en una leyenda del fútbol, lo convirtieron en un jugador irrepetible.